me considero como el café. Soy negrito, fuerte y pues si me dejan los puedo mantener despiertos toda la noche. Es un animal pequeño, muy peludo, agresivo. No nervios aquí. Al lado del guapo de Jordi. Se me sale el titán de acá, ¿cómo hacemos? Y si la vida te da la espalda, pues nada, pellizcale una nalga. Barcelonitao me pregunta que qué te gusta del tacatá detrás de las cámaras. Me gustas tú, Barcelonita, porque ya sé quién eres. Y te voy a un día, ya verás. El titán, mis axilas y yo. Pero a lo mejor tienes un olor. Voy a hacer una pequeña prueba de pH y eso va a estar genial. Vaya contenido me está dando para miembros, ¿eh? No os olvidéis para haceros miembros porque aquí hay tema. Hombre, pues gracias, Jordi, de verdad. Había visto algunas entrevistas tuyas de algunos colegas míos y decía, hombre, ¿cuándo será que me toca la oportunidad? Quieren escuchar a su estrella favorita. Todos quieren saber más de ti y de lo que has hecho en toda tu vida. El jacuzzi te hará vibrar y también te hará sudar. El jacuzzi te dará lo que nadie da. Simón el Tejón, bienvenido Jacuzzi. Pasa por aquí. Dame la mano. Y ahí ves. Eso va a hacer más hondo, ¿no? ¡No, hombre! Ahí, ¿qué tal todo? Muy bien, ¿tú? Excelente. Muy bien. Complacido de estar por aquí. Acabemos en el infierno, hombre. ¿Y tenías 3 años aquí en Barcelona? Sí, tengo cerca de 3 años aquí en Barcelona. Hace un par de años estoy trabajando con esto. Muy contento. Muy ¿Sí? contento, la verdad. ¿Cómo surgió el empezar en esto hace 2 años? Qué bueno que me preguntes eso. Mira, hace un par de años conocí un colega excelente de Venezuela. Se llama Víctor Román. Este tío muy generoso, nos conocimos, pues cruzamos un par de palabras y me comentó el tema. Me dijo, mira, hay unas productoras que pues trabajan con este tipo de contenido y no sé si tú puedes hacerlo. Le dije, pues hombre, yo soy de Colombia, a mí no me da miedo de nada. Entonces, pues le dije que sí. Fui a un casting que él me llevó y, hombre, pues desde allí vengo trabajando con ellos. Qué bueno. Sí. ¿Para qué productoras trabajas? Yo empecé cuando Víctor me conectó con Crunch Boy. Ajá. Luego estuve trabajando con Gayside. Ajá. Y ahora trabajo directamente con Christian Dior. Soy como su activo en este momento. Es un poco gracioso porque cuando empezamos como, bueno, debes buscar un nombre para ti, debemos crearte una imagen, una personalidad. Surgió Simón Wild y pues por cosas de la vida en algún momento conozco una persona, estábamos como conociéndonos un poquito más íntimamente y luego me ve y me dice, oye, tú tienes más pelo que un tejón. Entonces esto... ¿Qué es un tejón? Un tejón es un animalillo pequeño, no sé si conocen el tejón de la miel. Es un animal pequeño, muy peludo, agresivo y pues hasta el jaguar le teme. Entonces, pues el nombre me gustó. Cambió un poco. ¿Te gustó el nombre y te ves representado por un tejón? Hombre, lo acomodé para bien. Ah, muy bien. Y mira, ahora estamos aquí. Bueno, suena más bueno, wild es salvaje, ¿no? Pero tejón queda como más, ¿no? Como más contundente. Tejón es como que le rima al Simón. Entonces, Ajá. Simón el tejón. Y Simón. Simón. Simón, Sí, ¿no? Simón. Simón, ahí todo bien. Simón. Simón. Nada de Simón, nada de Simón. Muy Así bien. es. Muy bien, entonces el nombre es de Colombia. ¿De qué parte de Colombia eres? Bueno, yo soy de una zona muy bonita. Se llama el Eje Cafetero. Es donde se cultiva el café. Soy de un pueblo que se llama Cartago, al Cerca de norte del Cali. valle. Cerca de Cali, ¿no? Le pertenece al Valle del Cauca, de donde es Cali, pero estoy más cerca de las ciudades del Eje, de Ok. Armenia, Pereira, Manizales, Ajá. que son esas ciudades cafeteras. Cafeteras. Más pequeñas, intermedias, pero muy chulas también. Sí, me iban a enseñar justo yo esto cuando estuve en Cali, iba a ir a la zona cafetera, Debes ir. que me dijeron que es muy bonito. Los paisajes del Eje Cafetero son muy bonitos. Es un verde exuberante, es muy bonito. Bueno, pues Aparte, bueno, hay novelas de esta serie, de esta zona. Ajá. Las muñecas de la mafia, no sé si habrán visto ese tipo de... ¿Las muñecas de la mafia? Sí, sí. Son Qué de allí, bueno. del Eje Cafetero. ¿Ah, sí? Entonces, sí, de allí vengo yo. Yo me considero como el café. Soy negrito, fuerte y pues si me dejan los puedo mantener despiertos toda la noche. ¡Qué bueno! Qué bueno. Oye, qué programa más bueno, ¿no? Qué bueno, eso, muy bien. Pues me ha encantado, esa va a ser la frase que doy en la entrevista, ¿eh? Pues gracias, Jordi, de verdad.
había visto algunas entrevistas tuyas de algunos colegas míos y decía, hombre, ¿cuándo será que me toca la oportunidad? Bueno, pues un placer, un placer. No, el placer Yo de ha sido momento mío, nada más de verdad. entrar, ya me ha dado un titular, o sea que, perfecto. El placer es completamente mío, de verdad. Y no, contentísimo. Esta labor tuya está genial. Muchas gracias. Mucho, Muchas gracias. Aparte que se siente rico acá, se está a gustito con, Está con gustito, el ¿no? calorcito. ¿Es tu primera entrevista? Así es. ¿Sí? Sí, es mi Pues primera oye, entrevista. parece que lo has hecho toda tu vida. Lo que pasa es que en mi país trabajaba como comercial y me tocaba dirigirme siempre a público. Ah, muy Estoy bien. acostumbrado. Muy bien. Y pues es lo que amo. Yo soy comercial, siempre he sido un muy buen vendedor y Y ahora vendes tu propio producto, ¿no? ahora vendo mi propio producto. Tengo Muy una bien. pequeña microempresa, pero es una multinacional. Oye, qué hojazos tenés vos, mira. Sí, muchas gracias. No te quedas corto tú, ¿eh? Hombre, qué va. Y encima Los morenito. míos son raritos porque, claro, yo bien morocho y... Bueno, por eso llama la atención, claro. Simón el Tejón, cuando duerme en su casa, Sí. ¿cómo duerme? ¿Duerme Bueno. vestido? ¿Duerme en pijama? ¿Duerme desnudo? Yo duermo en ropa interior. Ropa interior. Con los boxers que me acueste, o con los que lleve puestos ese día, con lo que duermo. ¿Y por la casa cómo sueles ir? En ropa interior. ¿Ropa interior Sí, siempre? por eso me gusta vivir solo, no compartir piso, porque me gusta estar a mis anchas. Ajá. Me gusta mucho mi privacidad y al mismo tiempo la libertad de disfrutar de mi privacidad. Ajá. Entonces ha sido muy buena la experiencia, que no lo podía hacer en Colombia porque vivía con mis padres. Entonces, ¿Y aquí imagínate, vives por ahí solo? en ropa interior, sí. Y eso, pues muy bien. Te tiene que ir muy bien el cine no por, ¿no? Para... Bueno, realmente sí. ¿O trabajas de otra cosa? No me puedo quejar, no. ¿No? No trabajo, ahorita no trabajo de nada más que actor. Y pues hago un poquito de contenido de mí mismo. Estamos el Titán, mis axilas y yo. Y, y sí, se vive bien de esto. Qué bueno. Debo decir que Barcelona es una ciudad muy abierta y eso está muy bien. Cuando empecé no tenía la menor idea de que tener pelito en el cuerpo era como algo chulo, algo que atraía a las personas. Claro. Ya te conté el tema del tejón antes, que la persona en lugar de se echó Sí, para sí, atrás, sí, dijo, sí, no, sí. no me gusta. Claro. Entonces, no, mira, yo ahorita mis redes sociales se mueven mucho, mis pelitos, las axilas, el cuerpo como tal. Sí, hay mucha gente que le gusta este tipo de- Entonces esto también me ayuda mucho como a darme un poquito más a conocer. Claro, tienes tu propio público, ¿no? Más concreto. Y me ha ayudado mucho a eso, a crear como una imagen de Simón el Tejón. No es básicamente el actor, no, porque colabora allí, colabora allí, colabora allí. Claro. Yo tengo un poquito más de contenido íntimo, es un poco más personal. Gente en Instagram ha hecho una pregunta, como Tiziano67, que pregunta que, porque bueno, las axilas, todos sabemos que las axilas, todas las partes íntimas, tienen un poquito más olor si no te las cuidas. Entonces, me pregunta que qué olor del cuerpo humano no soportas. Ninguno. Menos mal no me preguntas cómo huelo yo, porque realmente yo apesto. Entonces... No huelen mal, ¿eh? Ah. Perdona, hay gente que presume de ser aseada y a veces digo yo, pues huele bastante mal. Si no, tú no hueles Pues mira, no, me ha venido mal olor, vaya. Realmente no hay como un olor que me moleste, realmente los olores me gustan, Claro. me ponen, por así decirlo. Y en efecto, el que más me pone, no sé si puedo decirlo abiertamente, pero es el de... Barcelonitao me pregunta que qué te gusta del tacatá detrás de las cámaras. Me gustas tú, Barcelonita, porque ya sé quién eres. ¿Ah, sí? Y te voy a un día, ya verás. Mira, Adicte te hace un regalo. Vamos a ver si... Porque tú te veo movido, que eres muy movido, ¿no? Qué bien. A ver si te lo puedes poner dentro del jacuzzi, ¡Hombre! ¿vale? Pero sin intentar que no se vea nada, porque si no me censuran. Se me sale el Titán de acá, ¿cómo hacemos? Eso está muy bajito. ¡Wow! Es para ti, pero a ver si te lo puedes colocar así y veamos cómo te queda. Pues... Lo intentamos. Venga. Lo intentamos, no prometo nada. Vamos para allá. Si censuran el canal, no es mi culpa. Ni la culpa del Titán. Qué bueno. Bueno, pues venga, va. A por ello. Tú va por ello tranquilamente, que Vale. esto luego va con música y todo eso no se escucha. O sea que yo lo Con ritmo. las ganas de ver a tu estrella brillar. Ver a Víctor Rom, te alegra un montón. Al
desnudo quedará Martín más icónicas. Xavi te dará lo que te hace vibrar. Andy, Surpite y hasta un Goya a la pantalla aparecerán. Hombre, sí, qué chulo, qué chulada. Bueno, le tienes el... Hombre, muchas gracias, de verdad que muchísimas gracias. Estoy nervios aquí, al lado del guapo de Jordi. Hombre, Vamos a poner ahora las burbujas un poco, para que haga un poco de burbujas, que no se vea editando. se estaba despertando con el calorcito. Ahora con las burbujas no respondo, entonces, porque... ¿Qué parte del cuerpo, aparte de las axilas, le gusta más? ¿El pecho, la barba o las piernas? De mi cuerpo, la Sí. parte que más me gusta es el pecho. ¿Y a la gente que te sigue también? La gente que me sigue, lo que más miran en sí es el torso como tal, que es El donde torso. tengo más pelo. Más pelo. Sí, Así pero es. tienes bonito la forma del pecho, tienes bonito. ¿Sí? Hombre, gracias. Mira qué guapo es. Pero oye, lo guapo lo lleva de energía, porque es verdad que ¡Hombre! tienes una bonita energía. Lo Eso que es pasa lo que te hace más guapo, ¿eh? Mira, Realmente. no sé si has conocido otros tíos colombianos. Nosotros somos gente muy alegre, Sí. hermanos, gente que Cariñoso. a la vida hay que mostrarle la mejor cara. Y si la vida te da la espalda, pues nada, pellizcale una nalga porque las cosas se tratan de verlas siempre bien. ¿Te gusta la lencería? Sí, ¿Sí? me pone la lencería, me pone la que tiene encaje, la que tiene como formitas que, ¿Sí? que cuando uno toca siente la textura, el cambio de la piel a esto. ¿Pero te gusta en cuerpos... En otros cuerpos. en otros cuerpos Sí. afeminados o cuerpos rudos de hombres masculinos? Bueno, realmente me gusta la lencería, ya sea en un cuerpo afeminado. Hay tíos afeminados con unos culos. con unos locus muy bonitos, deliciosos. Como también hay tíos rudos con culos muy O sea, ¿qué ricos. tipo de chicos te gustan entonces? Realmente a mí que tenga un culo grande. Que, ¿Sí? que el tío tenga atributos grandes en la parte de atrás, me pone mucho. Sí, o sea que eres bastante amplio en ese Sí, sentido de soy gustos. bastante amplio en el sentido, me gustan un poquito más llenitos. Ajá. La gente pensará que porque nosotros hacemos deporte y entrenamos, Claro. tenemos la mentalidad de que el estereotipo es este mismo y Claro. no todos. Muy bien. En mi caso... Te doy un aplauso aquí porque al final mucha gente se siente que no puede estar con un, No, con un chico porque más es que musculado ahora, o porque haga ejercicio o porque haga no porro y a veces Es porque se cierto. siente un poquito más gordito pues se siente, da igual, hay gustos para todos, no solamente a la gente que hace deporte le gusta a la gente que hace deporte, que por norma general sí que es verdad que la gente que es muy superficial sí, pero la gente que es auténtica como él, Sí, le a gusta mí- la real, ¿no? A mí La esa real. temita de fit for fit, eso me parece una tontería, porque realmente no todos los que entrenamos tenemos ese estereotipo. A ver, ¿tienes ahí El pulpita? jabón El todavía. jabón. Y entonces, pues nada, es muy divertido. A veces tomo la iniciativa con algún tío y a mí, y yo sí, pensé que no me mirarías porque el hombre tiene lo que me gusta. ¿Qué tiene? Y yo pues Una buena nalga. carne, donde hay carne y fiesta, así decimos en Colombia. Entonces, sí, realmente yo no soy muy de mirar cuerpos formados, sino una belleza natural. ¿A qué le da más importancia? ¿A un cuerpo o a una actitud? A una actitud. De nada sirve eso sino una buena personalidad. O una persona que se está todo el tiempo creyendo lo que no es. Exacto. Que no caminan, sino que levitan por encima de la tierra. No. Muy bien, oye. Es real. Es increíble porque nos está dando, ¿verdad? Un montón de titulares. Hombre, no, yo soy un tío muy real. Sí, y sí. trato de ser muy franco al momento de conocer las personas o de darme a conocer también. Ajá. En algunas ocasiones he topado con gente muy generosa conmigo en mi trabajo. Como también en otras ocasiones he topado con tíos con los que no he tenido ningún tipo de química y, Claro. y pues se hace lo que salga. Realmente es bueno uno ser muy real, ser uno mismo, tener los pies sobre la tierra siempre, hermano, porque es que si no estamos aterrizados, Muy bien. no sé para dónde vamos. Oye, qué guay encontrar a la gente así, ¿no? Que es real y que no tiene tantas tonterías en la cabeza. Yo tengo temas, podríamos quedarnos aquí hablando de guardadas mías, de cosas que me gustan mucho hacer, que algunas personas no están de acuerdo Claro. y que yo las entiendo también porque claro, hay gente que tiene de pronto los estribos más Claro. ajustados que yo. Mira, vamos a hacer una cosa. Como hay una entrevista completa para miembros del canal,
vamos a que me expliques algo, qué es lo más fuerte ha sido, bueno, lo más fuerte, lo más provocativo, más caliente que creas que no se puede emitir en YouTube, en abierto, pero sí para miembros en privado. Venga, Perfecto, claro que sí. Así que hacerse miembros del canal, si queréis saberlo. Yo lo hice hoy. Sí, ¿de verdad? Ya soy miembro. Muy bien, muchas Claro que gracias. sí. Hazte miembro ya para ver algo más. No te quedes con las ganas de ver a tu estrella brillar. Bueno, muy bien, vaya contenido me está dando para miembros, ¿eh? No os olvidéis para haceros miembros porque aquí hay tema. ¿Cuál es el tatú que tengas que más significado para ti personal tiene? El que más significado tiene es este. Este que voy a mostrarlo por acá. Ajá. Es un barco velero. ¿Sí? Y pues realmente soy yo. Entonces, tan pronto dejé mi tierra, dejé Colombia, dejé América y atravesé el Atlántico para llegar acá, yo sabía que me estaba montando en un viaje en el que no tenía seguro nada. Yo salí de mi país, pues por lo que todo el mundo lo hace cuando emigra, porque hay pues de pronto dificultades. Y cuando llegué aquí yo quería como marcar un hito, empezar de nuevo. Entonces ese barco es lo que más me representa en este momento. Es un comienzo, ¿no? Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Es un comienzo, Una soy travesía. yo en esta marea en la que estoy, porque es que Barcelona, ese Mediterráneo es tenaz. Y hay que sortearlo, y hay que saber sortearlo porque al ser una ciudad tan abierta también se presta para muchas cosas. Hay una facilidad de que los chicos jóvenes se puedan perder en cosas estúpidas como de pronto, bueno, la fiesta no está mal, la fiesta está muy bien. De hecho, a mí me gusta mucho la fiesta, pero la fiesta conlleva muchas otras cosas. Exactamente. Ya Y aquí está muy abierto a todo. Sí. Entonces, saber navegar y saber conservar tu norte siempre. Todo se puede hacer en la vida con método. Hombre, yo vine con esta mentalidad, yo quiero hacer esto, yo tengo mi familia y quiero ayudar a mi familia. Entonces sé que hay que llevar siempre un norte. Por eso primero hice el tatuaje, luego hice la brújula abajo y pues nada, ahora estoy esperando a ver quién se gana este y me hago el ancla. Oye, es muy bonito al final los principios que tenéis. Hablo de los colombianos porque tú eres colombiano, pero en principio sí mucha gente de Latinoamérica tiene unos principios de ayudar a su familia cuando emigra, que también antiguamente también se hacía aquí, imagino, ¿no? Pero bueno, ahora ya como la gente aquí, la gente mayor, pues tiene sus pagas, tiene todo, tiene Sí, es su jubilación, pues no tiene tantas necesidades como a lo mejor en No, Colombia. del país que yo vengo sí, porque hay mucha diferencia social. Claro. Entonces, no Entonces, vamos a meter con un tema ya político, pero es cierto, hay mucha diferencia social y entonces también cualquier persona que tenga dos dedos de frente tiene que tener gratitud. Pues está Entonces, muy sí, bonito. que lleguéis. mis papás en medio de esa desigualdad social que hay y de tanta necesidad, pues me sacaron adelante a mí. Obvio. Lo más lógico es que yo les devuelva algo. Por tus papás. Gracias. Y por haber hecho un gracias. hijo también hecho. Sobre todo con buenos principios y bueno, pues sin tanto pajarito en la cabeza. Sin ¿no? tanto pajarito. Eso me gusta, Sí. sin tanto pajarito en la cabeza. Hay gente que está llena de ideas o que viven como dentro de una burbuja. Sí. Yo tengo colegas que a veces de pronto se molestan porque me han pedido colaboraciones y no he accedido, pero no porque no quiera hacerlo, sino porque o estoy fuera de Barcelona cuando me lo dicen. Por lo que sea, cada uno nos vamos a decir tampoco siempre que sea todo el mundo. Es decir, también Entonces, tienes que claro, tener tu propia algunos selección. compañeros les digo, no es que no quiera, no Claro. hemos podido simplemente. Cuando me han dicho, he estado por Málaga, estuve por Canarias, Claro. entonces he estado moviéndome un poquito, conociendo el país también, y por eso no se han podido dar las cosas. Aparte, pues yo también a veces les digo, el contenido que yo tengo, que yo ofrezco como tal, es muy personal, somos el titán, mis axilas y yo, ya lo había dicho. Entonces a veces como que no es tan necesario mostrar un video tan explícito. Claro. Pero sí que a tu público le gusta más verte a ti. A mí. Sí, correcto. esto es lo que me habían dicho mucha gente, mucho público que sigue las redes vuestras de OnlyFans, o bueno, las mías incluso también, pero yo sí que es verdad que antes hacía muchas colaboraciones, pero sí que es verdad que también me pedía mucha gente que hiciera cosas propias mías, como verme duchar, verme incluso dormir, Es que- hacerme un enfoque de mis pies, o sea, con todas estas cosas la gente disfruta. Yo pienso que si yo te estoy siguiendo a ti, quiero ver un contenido tuyo y me suscribo a algo tuyo, es porque quiero conocer más de ti, quiero Claro. verte más a ti. Y eso me pasa a mí. A mí Claro. me pasa. Yo a veces estoy tonteando. Estoy en mi casa, estoy solo, tengo ganas de mear y pues nada, me saco la
saco el Titán, me pongo a mear y grabo un poco y lo subo. Y luego me escriben contactos y me dicen, mira, mándame ese video completo, mira eso. Entonces, son cosas muy personales, son cosas que de pronto yo diría, no, pero ¿quién se va a interesar? Y hasta ese tipo de cosas. Lo hay. Entonces, pero como hay menos gente que lo hace, también, pues se hace, y hay mucho público realmente, que nos parece que no, lo hay, Sí, pues al final son los que también tienen mucho éxito en su... ¿no? Que sí que lo hay. Digo, esta ciudad es de locos. Yo amo esta ciudad. Yo digo que Barcelona es como Las Vegas de Europa. Es la ciudad del pecado de acá de Europa. Definitivamente, que así es. Hay muchas ciudades de pecado. Madrid también tiene tela, ¿eh? Hombre, Madrid tiene tela. Madrid también tiene tela. No me odio, pero es que a veces son un poquito más aburridos. No sé, son ¿De como verdad? más tapaditos. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo cuando recién llegué, yo estuve 6 meses en Madrid primero. Pues fíjate que siempre se ha tenido la imagen de que Madrid siempre ha sido más No. divertido, más abierto. No es más abierto De hecho, aquí. los catalanes siempre se les ha dicho a que mi son más parecer, cerrados, son más... no. De pronto, la cultura como tal catalana es un poquito más cerrada, pero no es que sea cerrada, sino que son un poquito más de conocer primero bien antes de abrirse. Eso es verdad. Eso es sí, verdad. lo noto. O sea, tengo muchos amigos catalanes y son de puta madre. Pero sí, a mi concepto, a mí que soy de pronto latino, no soy de acá de Europa, me parece más abierto aquí Barcelona que Madrid. ¿Ves? Mira, es curioso al final, ¿ves? Como para todo el mundo. Y al final yo siempre pienso que son experiencias que tiene cada uno, ¿no? A veces la experiencia que tiene él tiene esa opinión y otras personas que tienen otra experiencia con algún catalán, vamos a poner independentista, que no quiere hablar castellano, pues la experiencia será un poco más hostil, ¿no? Pero realmente pienso que en todas partes hay de todo. En Madrid hay gente muy divertida, yo he tenido muy buenas experiencias en Madrid, me lo he pasado muy bien, tengo amigos de Madrid y vivo en Madrid, Sí, quiero decir. Madrid es muy divertido porque hay gente de todas partes de España. Entonces, claro, te encuentras con andaluces que son gente de puta madre. Claro, y los madrileños también, Sí, o sea, claro. son guay. Pero quiero decir que, pero en Barcelona también. Sí, Quiero decir que es en que- Barcelona también hay gente muy divertida, gente muy real. A mí muchas veces me dicen, es que tú no pareces catalán. Y yo digo, ¿por qué? Y yo digo, que no, dice, porque... Y yo digo, pero me lo tomo como una ofensa, me lo tomo como un Un piropo, halago. un halago. Digo, no sé cómo tomármelo. Y yo digo, porque bueno, yo soy tan catalán como el que más. Vale, tengo raíces andaluzas y de las que no reniego y de las que además lo digo, ¿no? Que tengo raíces andaluzas, pero es que yo me siento de toda España. Aunque no tenga nadie familiar en Madrid, me siento que Madrid también es mío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me siento que es parte de España. Porque Así es. es así, porque para mí todo el territorio formamos una unión, ¿no? Y si, como por ejemplo en Eurovisión, un año estuvieron candidatas las taxungueras estas cantando gallego. No hay fronteras. Oye, pues a mí me hubiera encantado que hubieran ido, Hombre. cantando gallego, y yo me hubiera sentido representado por ellas. Aquí cantaré eu, coixei todas vosas nais vestes. Ah, pero qué bien. ¿Sabes? Yo me siento así, porque es una cultura muy rica que tenemos en España y para mí tenemos que llevar a España en conjunto, En conjunto. a eso, a donde sea. A las Olimpiadas, Sí, sí. a lo que sea. Si un atleta que es de Galicia o del País Vasco o de Extremadura, da igual, ganan las Olimpiadas, que gana Extremadura o gana España. Gana España, ¿no? Sí, es que cada persona tiene que, bueno, como tal, debe reconocer que España es un país multicultural. O sea, aquí Claro. no hay una sola cultura hegemónica, aquí son varias culturas. Pero en Colombia seguro que también. Hombre, claro, estamos nosotros los cafeteros, están los costeños de la costa atlántica, Claro. más al norte. Y sois diferentes. Sí, también. somos muy diferentes. Claro. Como la gente de pronto del centro, de la capital, de Bogotá, que son más conservadores, un poquito Claro. más. Pero es una unión entre sí, claro. Colombia y lleváis Colombia a donde sea, Hombre, ¿no? un costeño, o un cafetero como yo, o un capitalino, escucha una cumbia, un vallenato y la siente del alma, como si fuera de su propia Obvio, tierra. Claro. Entonces, sí, somos muy unidos en cuanto a que sabemos que somos muy diferentes culturalmente. Hay unos más abiertos, más desparpajados. Exacto, pero bueno, son culturas, son hay otros formas, más son... serios, pero somos una misma, Pero de todo en todas una partes. misma nación. Muy bien. Exactamente. Es que lo importante es que no haya fronteras. Países, tiene que haber países, pero incluso ya quitaría hasta los países. Hombre, O sea que hay que identificar, ¿no? De dónde eres, ¿no? Pero por identificación, pero no por fronteras ni historias. así es, mira, yo... Qué pena que esté todo esto, ¿no? Que esté guerras, que haya fronteras, que haya envidia, que haya todas estas mierdas. Y por temas tan banales a veces. Es maluco decirlo, pero la mayoría de guerras son por temas políticos, religiosos. Sí. Y a veces el Por pueblo... tener más, por poder, por por poder. corrupción. Entonces a veces el pueblo es el que sufre, la gente como tal, por unos poquitos, porque las intenciones de aquella persona no van con las intenciones de aquella otra. Porque Entonces, hay menos ricos que al final de pobres. O sea que es así. Y así es, así es.
Y esa desigualdad está en todas partes. Ya lo dije antes, yo vengo de un país muy desigual y sin embargo nosotros siempre estamos sonriendo, mostrando la mejor cara, o sea, porque la vida no es lo que te pasa, sino la actitud, como tú tomes las cosas. Y la felicidad no la tienen los ricos. ¡Hombre! La tiene el que tiene la capacidad de ser feliz. Mi padre, por la que es un actitud. hombre muy humilde, siempre me decía, la persona entre más tiene, menos feliz vive. Sí. Porque puede tú ser. Tiene miedo a perder tienes más. tanto que tienes tanto que cuidar que finalmente descuidas lo que más importa, que es la familia a veces, las amistades y ese tipo de cosas. ¿Rápido o lento? No te voy a decir de qué hablo. Yo soy muy acelerado. Soy más ¿Acelerado? de hacerlo muy rápido. ¿Sí? ¿De acabar rápido o, o hacerlo rápido? No acabo rápido. Pero sí, Pero sí soy que de es- hacerlo muy rápido. Aquí de pronto a veces me dicen slow. Slow. Bájale un poco. Slow-mo. Pero es que es más rico. Ahí ¿A qué no? Suena como un anticompás. Sí, yo también tengo que reconocer que a mí me gusta. Ya somos dos, ¿eh? Ok, bueno, pues vamos a juego de preguntas rápidas, ¿vale? Que tienes que contestarme lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Sin pensar mucho ni tal, ¿vale? Listo. Venga, comenzamos. Película. Sí, en este momento estoy impactado con una película catalana, de hecho. Se llama El 47. Ajá. Hermano, no soy de aquí, no soy español, y la vi y lloré porque no solamente refleja una realidad de esa ciudad, sino una realidad universal. ¿Qué es esto? Es la desigualdad que hay en Qué bueno. muchas sociedades. Bueno, de hecho, 47 ha ganado el Goya a la mejor película. Oye, sí, lo vi. Sí. Y agradecido porque se lo merece. Muy buena, la película es increíble. Y el Goya a mejor película de este año es para el 47. Hay que verla, yo que tengo que verla, no la he visto. Debes verla. O sea, yo estoy aprendiendo el catalán, entonces me gustó mucho, Qué bueno. me gustó verla. Qué bueno. Pues sí, la voy a ver. Además, Eduard Fernández, que es el actor, ¿sabes? Hombre, Se ha llevado el sí. premio al mejor actor. Y el Goya al mejor actor protagonista es para Eduard Fernández. Oye, pues me alegro que te guste. ¿Te gusta el cine español? Sí, me movió mucho la película. Había conocido de pronto a Almodóvar y otras de pronto más independientes, pero sí, Qué bueno. sí me gusta. Ah, pues mira, me alegro mucho que hayas dicho esta película, porque así hablamos de los Goya que han sido hace nada. ¿Una actriz? Se llama Juana Acosta, es colombiana, pero muy conocida aquí en España. Mira, a ver, por ejemplo, te voy a hablar en paisa, los paisas arrastran así mal las palabras. En cambio, yo te hablo así, también yo ya ahora ya estoy un poco afectada por el acento español, ¿no? ¿El actor? Me gusta mucho Danny DeVito. Por lo que ya lo dije antes, soy un tío colombiano, me mantengo alegre y para mí no hay nada mejor que sacarle una sonrisa a alguien. Ajá. Entonces, este tipo de personajes que son cómicos, que no tienen que hacer nada, tú ya los viste y ¡guau, guau, guau! Bueno, Danny DeVito es el personaje también muy... como el pingüino. Bueno, ha hecho sus dramas también, perdón, pero Pero se ha hecho el mucha tío es comedia. un maestro. El tío es un maestro de la actuación y de la comedia. Bueno, una diva. Shakira. Shakira. Hombre, sí, colombiano. Como lo colombiano. Es un sueño hecho realidad, cantar entre los míos, mi familia, mis amigos, mis hijos, mi madre, y cantar para ustedes que me vieron crecer, para los que crecieron conmigo también. Gracias, Barranquilla, estoy muy emocionada. No hay nada como cantar en casa. Y definitivamente no hay mejor encuentro el de una loba con su manada barranquillera. Es la más grande artista que ha dado mi país, entonces es una diva. Es una mujer que actuó, no sé si ustedes sepan, ella empezó como actriz y pues luego se metió al mundo de la música. La tía compone, escribe las letras, hace los arreglos musicales, entonces... Empezó siendo una niña. Empezó como de 12 años, más o menos, en su natal, en Barranquilla. Con en su su primer ciudad. disco, ¿cómo se llamaba? Su primer disco fue Magia, como a los 15 Muy años. bien. La conozco, la sigo desde que estaba muy pequeño y como le digo, es un referente, yo creo que para todos los colombianos. Es una mujer que, volviéndome a meter en el tema político, ha hecho más que cualquier presidente de mi país por la educación de mi país. Es una chica que cuando está bien, hace colegios en mi país para la gente más necesitada, para los más pobres.
Qué bueno. Entonces, para mí ella Con su es fundación Pies Descalzos. Pies Descalzos. Que de hecho es el disco más celebrado de ella entre los colombianos, seguro. Sí, ¿verdad? claro que sí. Es un disco muy bonito, Así es. muy personal. Muy rockero, Muy rockero. es muy chévere. Que era cuando ella era más rockera. No puede que no sea la diva más grande de todo el mundo, pero sí de latina como tal, de la música Claro. latina, es Shakira. Sí, no, ella es una diva en sí. Mira lo que ha hecho de una ruptura, ¿no? Hombre, Ha construido un imperio, Sí, eso fue prácticamente. a facturar, como dice ella. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Hombre, qué bueno, qué bueno. Es verdad. Ojalá facturáramos como factura Shakira. Jolly, o sea, a ver, que me deje todos los días. ¿Y un cantante masculino? Siempre fui fan de Enrique Iglesias. Una canción que se llama Miente, es como mi himno siempre cuando estoy solo en casa. Entonces, sí. Miente. Miente. Dime que me amas. Oye, me alegro mucho de haberte tenido en Jacuzzi. No, yo estoy muy contento. Un de verdad. placer, sí, realmente. Sí, Sí, pues ha habido- ya saben, parceros. Aquí Ah, con Jordi. Y con Simón el Tejón. Y su titán. Un besito. ¡Mua! ¡Mua! Y nada, Muchísimas encantado que gracias. tengas mucho éxito Hombre, gracias. y que sigas así de natural, de real, sobre todo real. Y no cambies, así, es lo que te puedo decir, ¿vale? Y a todos los demás, hasta la semana que viene, como otro nuevo invitado. Y ya saben, pues, parceros. Los espero por mis redes sociales para que conozcan las axilas del Tejón, al Titán y pues a Simón también. Chao. Quieren escuchar a su estrella favorita. Todos quieren saber más de ti y de lo que has hecho en toda tu vida. El jacuzzi te hará vibrar y también te hará sudar. El jacuzzi te dará lo que nadie da.